Buenos días. Es lunes 1 de noviembre, primer día del mes. Y el título de la lección es Mal, Peor. Oramos. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por su amor, por su cuidado. Señor, que al estudiar la lección y compartirla, usted nos dé sabiduría para poder hacerlo de la mejor manera. Quédese con nosotros, le invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 3 y 4. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estás vivos hoy. Los hijos de Israel se les imparte un poquito más de su lección de historia, que hará las veces de recordatorio del pasado y de cualquier verdad espiritual y práctica para que en lo posible aprendan de él. Leemos en el libro de Números, capítulo 25, esta historia. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. ¿Qué sucedió y qué verdades espirituales y prácticas debían haber sacado el pueblo de este fiasco? Por más que nos sintamos incómodos con la historia de cómo Israel arrasó con algunas de las naciones paganas que lo rodeaban, este relato sin duda ayuda a explicar la lógica que está detrás del mandato. Israel debía dar testimonio del Dios verdadero, el único Dios, ante las naciones paganas que lo rodeaban. Debía ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración del Dios verdadero. En cambio, al adherirse a los dioses paganos que lo rodeaban, a menudo caía en abierta rebelión contra el mismo Dios a quien debían representar ante el mundo. Aunque la palabra fornicar o prostituirse a menudo tiene un significado espiritual, ya que Israel iba tras los dioses y las prácticas paganas, lo podemos mirar en Oseas capítulo 4 versículos 12, 13 y 14. En este caso, el lenguaje y el resto de la historia sugieren que era un pecado sexual, al menos al principio. Aquí nuevamente Satanás se aprovechó de la naturaleza humana caída al utilizar a las mujeres paganas para seducir a los hombres, quienes obviamente se dejaron seducir.
Sin duda, el acto de fornicación física degeneró también la fornicación espiritual. Las personas involucradas a la larga quedaron atrapadas en prácticas de adoración paganas en las que Israel se había juntado con Baal-peor, es decir, de alguna manera se apegaron a este Dios falso, incluso le ofrecían sacrificios a pesar de todo lo que se les había enseñado y dicho. Estaban dispuestos a tirar todo por la borda en su pasión y lujuria. ¿Cómo pudo pasar esto? Fácil. Al endurecer la conciencia con el primer pecado, el físico estaba listo para caer en el último. El espiritual, que debió haber sido el objetivo final de Satanás, se había degradado tanto que, según el pasaje, un hombre llevó a su mujer madianita directamente al campamento, justo delante de Moisés y del pueblo que lloraba fuera del tabernáculo. Nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados, lo que afecta o no afecta al otro. Pregunta: ¿qué podemos aprender de esta historia sobre lo peligrosa que nos puede resultar la indulgencia desde una perspectiva espiritual? Y en el comentario leemos: al acercarse el fin de las peregrinaciones por el desierto, se repitieron las condiciones del pacto. En Baal-peor, en los lindes de la tierra prometida, donde muchos cayeron víctimas de la tentación sutil, los que permanecieron fieles renovaron sus votos de lealtad. Moisés los puso en guardia contra las tentaciones que los asaltaría en el furor, y los exhortó fervorosamente a que permitiesen, separados de las naciones circundantes, y adorasen a Dios solo. Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová, invocando como testigos los cielos y la tierra. Declaró que si después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el pueblo llegara a introducir formas corruptas de culto e inclinarse ante imágenes esculpidas y se rehusara a volver al culto del verdadero Dios, la ira del Señor se despertaría y ellos serían llevados cautivos y dispersados entre los paganos. Enseguida, Satanás tendió un lazo por el cual Israel quedaría seducido por las hermosas mujeres moabitas, quienes los inducirían a transgredir la ley de Dios. Así se hallaría iniquidad en el pueblo y las bendiciones de Dios no descansarían sobre los israelitas. Sus fuerzas quedarían grandemente debilitadas y sus enemigos ya no temerían su poder, porque la presencia del Señor de los ejércitos no estaría con ellos. Esto está destinado a servir de advertencia para el pueblo de Dios que vive en los últimos días. Si busca la justicia y la verdadera santidad, si guarda todos los mandamientos de Dios, no se permitirá a Satanás ni a sus agentes que lo venzan. Todas las oposiciones de sus más acérrimos enemigos resultarán impotentes para destruir o desarraigar la vid plantada por Dios. Satanás entiende lo que Balaam aprendió por triste experiencia, a saber que no hay encantamiento contra Jacob ni adivinación contra Israel, mientras que la iniquidad no es albergada en su medio. Por lo tanto, emplea siempre su poder e influencia, pero para manchar su unidad y contaminar la pureza de su carácter. Tienden sus lazos de mil maneras para debilitar su poder en favor del bien. Es cosa peligrosa albergar en el corazón un rasgo anticristiano. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará al mal deseo todas las facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia de gratificación de un solo hábito pecaminoso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entren y no se extravíen. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente con corazón sincero la oración que ofrecía David: sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Salmos 17:5.
fue el problema? ¿Por qué Moisés repetía esta historia? Fácil, ¿verdad? Porque sus padres habían caído muertos en el desierto. ¿Cuántos cayeron? 24,000. 24,000 tan solo por no querer obedecer. Por eso dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 3: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Sabes que el enemigo siempre va a buscar una forma, una manera de destruir al pueblo de Dios. Es cierto, como lo habíamos mirado ahí en Isaías capítulo 5, cómo Dios protege a su pueblo. No deja que el enemigo entre y lo destruya. Y lo podemos mirar unos capítulos más adelante del 21, el 20, 21. Como Balaán, la historia de Balaán, ¿te acuerdas? Aquel que le habló la burrita. Ese mismo, Balaán era un profeta de Dios. Y por dinero él estaba dispuesto a todo. Y él fue, a pesar de que Dios le dijo que no fuera, él fue. Quería maldecir al pueblo de Dios para ganar dinero. Pero al pueblo de Dios no se le puede maldecir. 3 veces que quiso maldecir se convirtieron en bendición. Pero él dio un consejo al rey y a sus príncipes. ¿Sabes cuál es la debilidad de ese pueblo? Son las mujeres. Y hoy en día ese consejo sigue vivo. La debilidad del pueblo de Dios es la mujer o el hombre de afuera. Es por eso que ahí en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Cómo será? Una sola carne. Pero si el hombre se junta en matrimonio con uno que no es de su fe, ¿será que son solo una carne? No. Son 2 pensamientos, 2 instituciones. Ya no es solo uno el matrimonio. Porque te va a inducir a adorar a otros dioses. Lo que le pasó a Salomón, lo que le pasó aquí a estos 24,000 personas. Fueron, y no solo fornicaron, no solamente pecaron carnalmente, sino espiritualmente, porque también adoraron a sus dioses, se inclinaron a ellos. Las 2 formas. Y es por eso que Oseas, cuando habla de fornicación, es una fornicación espiritual. Entonces, si Dios dijo que era solo una carne, y para que lleguemos a adorar a Dios, necesitamos ser de la misma fe y creer lo mismo. Porque si no creemos lo mismo, vamos por caminos separados, caminos diferentes, y no podemos avanzar. ¿Sabes? Ser fiel a Dios es todo. Por eso Job, ahí en el capítulo 19, dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. El enemigo trata de destruir, quiere destruir, mas sin embargo Job fue fiel, se mantuvo fiel hasta el final. Y en Jeremías 13:11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. No quisieron escuchar. Esos 24,000 que quedaron ahí tendidos, ellos sabían qué hacer. Sí. ¿Te acuerdas de Adán y Eva, el pecado? Cuando Eva se acerca a ese fruto, lo mira hermoso, codiciable. Pero ella tenía esos frutos acá, mejores frutos.
y dejó lo mejor por ir a esto. No miras que de repente vas por la carretera y miras las vacas, los animalitos que están encerrados y ahí está verde el pasto, pero meten al otro lado de la cerca para agarrar de ese pasto. Pero este está mejor que aquel. Pero aún así quieren tomar del otro. Así nos pasa. Podemos tener lo mejor en casa y nosotros queremos buscar lo mejor afuera, cuando no lo vas a encontrar. Dios lo sabía y es por eso que les da el consejo. Les dice, no lo hagan. Sí, no hagan lo malo. Hagan lo bueno. Pero más sin embargo, cuando empezaron a mirar a las mujeres y las miraron bonitas, hermosas, codiciables, cayeron. Y sabes que aquí no era cualquier persona el último que mataron para que cesara la mortandad. Era un líder. Y ese líder estaba conduciendo a su tribu al mal. Él era el ejemplo. Y no estaba haciendo su trabajo como líder. ¿A dónde los estaba llevando? Y es por eso que un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos abrir nuestros ojos para mirar si estamos yendo por el camino correcto. Y en el versículo 4, de ahí del mismo Deuteronomio, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estad vivos hoy. ¿Verdad? Ahora, todo es diferente. ¿Por qué? Porque Dios los ha protegido, los ha cuidado, no ha dejado que ellos caigan, se han mantenido firmes hasta el final. Y cuando tú te mantienes firme, pues tienes tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Miramos ayer que es la vida eterna. Por eso David, ahí en el Salmo 17, en Salmos 17:5. Vamos a leer el 4 también. En cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. ¿Y qué dice Salmo 119:9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿Es difícil? A veces puede ser que sí, ¿verdad? Pero no imposible. Y David dice en el Salmo 17:5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Podemos estar cerca a pecar. Y en ese momento, cuando estemos ya a caer, tenemos que clamar a Dios para que nos libre. Sabes que caer es fácil. El enemigo utiliza todas sus herramientas para destruirnos, pero Dios también utiliza todas sus herramientas para sostenernos y levantarnos. Y miramos ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Verdad? Todo tiene su recompensa. Mi hermano, mi amigo, que Dios nos ayude a mantenernos firmes hasta el final. Y una cosa sí, si te caes, levántate. No te quedes tirado. Y si hasta este momento has fallado, arrepiéntete. Y si crees que vas en el camino correcto, mantente firme hasta el final. Que Dios nos ayude a alcanzar nuestra victoria. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Por favor, cuídenos que no caigamos.
Si nos rebalamos, que usted nos sostenga, Señor. A veces hay pecados que acariciamos, hay pecados que no queremos soltar, pero es necesario, Señor, soltarlo para que usted pueda guiarnos, para que su Espíritu pueda trabajar en nuestra vida. Le pedimos por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestros líderes, que usted los bendiga, Señor, y los llene de sabiduría para que nos puedan guiar por el mejor camino. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.